¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Y bueno, ya ni siquiera lo tuve que mandar al telón atrás, ¿no? Él como se merece, como se le quiere en este canal, en primera fila, como el jefe de jefes, el jefe de jefes de la reimpronta, el queridísimo y amigo René Galván Hein. ¿Cómo estás, amigo René? Muy bien, amigo. Aquí, con ya los primeros frillitos, ya nevó en la Rosilla. Ok. Ya empezó. Para Ya los la gente le decía helado. Perfecto. Para los que son suscriptores nuevos, quieren decirles que René Galván Heim es psicólogo clínico, psicoterapeuta, conferencista, investigador, analista de psicología de masas, que por eso es que nos ha ayudado mucho aquí, autor del libro El llanto de Orfeo y Catecismo para herejes. En ese libro inclusive me hizo el honor de ser citado en su libro. Gracias, amigo. Y en la ¿Qué novela libra? está citado, también. En la nueva, en la que viene, no me digas. Ay, Sí. No, no como tal, pero sí hay un lugar que se llama a el lo Troll mejor sí como tal. A El lo Troll mejor sí como tal. Bar. Sí, dice que tomó el apodo del troll para un bar. Entonces yo creo que sí. Bueno. Estamos presentes en espíritu y en tradición. Oye, mi queridísimo, 318 páginas no se escriben tan fácilmente y es lo que llevo. no, y además René sí las escribe, no es como los nuevos escritores de la inteligencia artificial inteligencia, hazme un libro que hable de esto, y lo suben, son unos cinicazos. No, yo me gusta la inteligencia artificial y no me atrevería tanto. De hecho, la estoy usando ahorita para el nuevo canal, pero Fíjate, estamos haciendo, dime, amigo. Fíjate que la estoy usando, pero para corregir estilos en algún momento. Ahora Ok. sí me está ayudando. O para las investigaciones, ¿no? O de repente Ujú. digo, se escribe así esta palabra, o dame opciones. Para eso lo estoy usando, ¿no? Pero el No, resto, y además fuiste pionero. Tu libro tiene toda la portada, de hecho es en inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. wow. No, sí, Y la nueva ya tengo una imagen que no inventes para la novela. Y espero que ya terminen de hacerme la revisión del otro libro de política, de psicopolítica. Y vamos a ver. qué padre. Los libros los pueden encontrar físicamente o en línea en Amazon. Perdón, ahí compré el mío, el otro me lo regaló René, por cierto. Pero ahí están los libros, también es novelista, tiene una novela ya publicada en la pandemia que habla de la pandemia y él ni siquiera sabía que iba a haber pandemia. No, es como si fuera la pandemia, muy padre Dos la años historia. antes. Sí, y de verdad es estremecedora. Yo creo que tiene pactos, René, una burbuja, ¿cómo se llama? Una esfera que le dice el tiempo. Lo que sí Bueno, es hipnoterapeuta, como se diga, ¿cómo se dice, mi querísimo René? hipnoterapeuta. Ok, y, Ta- eh, También soy y, y, hipnoanalista. y da unos talleres de forma personal impresionantes. Hoy está trabajando con su proyecto de reimpronta, que es su sello personal, eh, reuniones con personas, pequeños grupos, va a cualquier parte de la República, apenas estuvo en la Ciudad de México y de verdad la gente se la pasa pero muy bien, aunque vaya escéptica, termina con una gran experiencia. Le sale más barato que ir a pagar una sesión al psicólogo. Con René en un fin de semana le arregla las broncas. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema fuerte porque tiene correlación con lo que está ocurriendo en México. Él analiza las masas, pero también analiza, de hecho, es la base, el cómo estas masas son influenciadas, motivadas, manejadas, controladas desde el poder, desde aquellos poderosos que tienen la capacidad de manipular el entorno y conducen a las masas hacia donde ellos necesitan para perpetuarse en el poder, por si tiene alguna similitud con lo que estoy diciendo en los tiempos actuales. René hoy nos va a hablar de varios temas, pero empezamos con una teoría que se ha estado inclusive haciendo muy viral. La he visto que la están haciendo viral en Facebook, digo, un extracto de ella de una manera muy sintetizada,
sobre la teoría de las ventanas rotas. Ya lo platicamos aquí, de hecho 2 veces, Sí. ya encontré los programas, René, y, Ujú. en 2 ocasiones has hablado de las ventanas rotas aquí. Pero como hay nuevos suscriptores y estos tiempos ameritan. De hecho, lo hiciste cuando López Obrador estaba entrando a la pandemia. En el anillo al dedo, tú hiciste ese programa aquí de las ventanas rotas y fue brutal, cayó como anillo al dedo. Hoy Ujú. vuelve a caer como anillo al dedo después de lo que vimos el 15 de noviembre y los acontecimientos posteriores a todo, porque es semana tras semana un nuevo escándalo nacional sobre diversos, ya sea tragedias o ya sea actitudes del Estado. Es que siguen Bienvenidos. rotas, amigo. Sí, 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 sí. Bienvenidos todos, el maestro René Galvanheim. Cuéntame, amigo mío, ¿de qué queremos que hablar? De ¿Quieres que las te ventanas platique rotas, sobre... teoría de las ¿Quieres que te hable sobre los autores? Sí, son los autores Wilson y Kelling. Sí, ellos comenzaron a investigar eso, pero se basaron originalmente en uno de mis autores preferidos de psicología de masas, que es Philip Zimbardo, el del efecto Lucifer. El efecto Lucifer te dice por qué la gente más buena se vuelve maldita, así de sencillo. Y en base a eso, ya cuando le dijeron, oye, bájale a los experimentos, porque ha hecho el experimento más importante de la psicología de masas, que fue la prisión de la cárcel de Stanford. En la universidad le dijo que le bajara un poquito, regularon inclusive los experimentos, etcétera. Y porque en 5 días volvió locos a un montón de gente, literalmente. ¿Cuál fue el experimento, René? Mira, el experimento de la cárcel de Stanford fue, improvisaron una cárcel en los sótanos de la Universidad de Stanford. Y en Wow. esos, y en ese lugar lo que hacen es que consiguen chavos para que vayan al experimento, les hacen pruebas psicológicas. En ese tiempo se valía, ahora ya no, que pagaran a raíz de él precisamente, que pagaran ciertas cantidades por día para que se sometieran a ciertos experimentos. Ahora Ok. difícilmente las universidades aprueban que haya experimentación de días, o sea, se tiene que ir a su casa, etcétera. Ahí sí van a estar varios días encerrados. El plan original de Zimbardo era un mes. Él tenía que hacer una investigación de por qué las personas se envilecen en las prisiones. Ok. Entonces, lo que hace es que en los sótanos hace el lugar del experimento. De hecho, está citado en mis 2 libros precisamente. Y entonces les hace pruebas y los elige. Este va para guardia, este para prisionero, etcétera. Pero era tan científico este señor que cuando van por los muchachos, va la policía por ellos. Sí, claro. Los arrestan, los hacen tocar piano, etcétera. Les ponen unas medias en la cabeza para aparentar que estaban rapados. Les ponen una ropa, casi una batita. Y los chavos pensaban que se le iban a pasar muy padre, ¿no? Y los prisioneros, digo, los guardias iban a estar ya vestidos con el uniforme, pero siempre con lentes oscuros, aun cuando todo era bajo techo, para que no Ok. vieran los ojos de los guardias. Y al cabo de 5 días, están por matarse. No. ¿Sí? Los prisioneros se rebelan, los guardias aplican correctivos, golpean a varios. O sea, también se enloquecen los guardias, ¿no? Sí, encontró lo que es la simbiosis. Ok, Y de hecho, ok. a raíz de eso también descubrió porque hay uno que se llama el síndrome de intensidad social de Zimbardo, donde también establece que entre más militares y medios de defensa existan en la sociedad, más criminalidad va a haber. Wow, 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 wow. De hecho, eso está bien relatado en Catecismo para Herejes. Es el síndrome de intensidad social. Entonces, llegó un momento en que Zimbardo se volvió también igual que ellos, se enloqueció, estaba maravillado con los fenómenos que estaba viendo. Todo estaba siendo grabado, había un consejo que le estaba orientando Zimbardo, etcétera, y hay un momento donde ve que están así allá a punto de llegar a la violencia. Ya había, pero es una violencia de agarrarse a trancazos y en un lugar tan cerrado pues se mataban, ¿no? Y él decide detener el experimento a los 5 días, iba a durar un mes.
¿Qué te parece? Y ese efecto de envejecimiento le llama el efecto Lucifer. O sea que el 15 de noviembre estuvo el efecto Lucifer Sí, claro. ahí con los policías que de pronto se enloquecieron. Hay narraciones de la gente que dicen es que parecía que estaban drogados, se desconectaron, comenzaron a ejercer violencia de una manera irracional. Este es el efecto, ¿no? Sí, ese es el efecto Lucifer. El efecto donde una persona normal se puede convertir en perpetrador del mal. Así lo define Zimbardo en su libro. Su libro es una maravilla, ¿eh? Si puedes leerlo, O es sea, maravilloso. Te voy a el explicar. malicioso que sabía que reventar la marcha, ejercer violencia sobre la policía, iba a tener estas reacciones del efecto Lucifer. La policía Es, inclusive iba a actuar de manera fuera de lo que está establecido, pues se iba a enloquecer. Y sí la vemos, o sea, los vemos es que desconectados. Es que Zimbardo establece que hay dos tipos de agresión o violencia, lo que se le llama la violencia reactiva y la violencia impositiva. La violencia impositiva es la de los guardias, la de los medios, las de los medios de control social. Las mismas barras que pusieron de metal, pues es violencia impositiva. Y los que se encuentran dentro, pero que no están del lado de que están imponiendo, será una violencia reactiva. O sea, Okay. yo vi videos y estuvo así a punto de que pasara a la violencia reactiva. Y quizá, digo, a la violencia total. Y quizás eso era lo que Apostando en estaban el estadio. esperando Sí, con yo los del también bloque siento, negro. yo siento que le apostaban a que todavía fuera peor. Sí, sí, el hecho de Sí. lo que tú platicaste en tu video, de que de adentro se abren todas las barreras que habían puesto, eso fue hecho precisamente a propósito. ¿Por qué? Porque en ese momento puedes hacer un proceso de violentación, como en el 68, y se entra en un estado de excepción donde ahora sí, sácalos de ahí. Ahora, hay un tema bastante interesante. Hay videos donde oficiales de la policía están controlando a sus policías, calmándolos, ya, pero Sí. ya gritándoles con desesperación de que ya los policías se detengan. O sea, siguen correteando personas, pateándolas, y sus jefes están ya gritando, ya, gritándoles, pero muy desesperados, de que los policías están desconectados, pateando personas. Es que se desconectan. Gustave Le Bon descubrió que la masa se sigue por contagio. Entonces, se da lo que se llama en psicología social el efecto pleito de cantina. ¿Has Sí, es visto todos que a contra veces en la todos, cantina ¿no? se empiezan a pelear dos y todos hasta... Eso lo que sucede es un efecto de contagio social. Y acá a lo mejor eso es lo que se apostaba, porque en el efecto Lucifer se dan tres fenómenos: despersonalización, desindividuación y desrealización. Entonces deja de ser Miguel, ¿sí? Deja de respetar sus propios límites, porque yo para agredirte debo de romper mis propios límites, y te conviertes en parte de una masa amorfa. Wow. Sí. De hecho, estamos ahorita viendo en las tertulias, fíjate, sin querer queriendo, yo creo, la psicología de las revoluciones. Y ya vimos en el primero, el mismo Le Bon establece que una sociedad entra en revolución siempre que hay una división. Toda división social o aquel que perpetra una división social está preparando para una revolución, porque entonces se vuelven dos bandos. Cuando una sociedad está unida es muy difícil que se pelee. Hay los conflictos y la criminalidad y lo que tú me digas, ¿no? Pero cuando una sociedad se divide en dos bandos, esos dos bandos tarde o temprano se van a enfrentar. Sí, que a los comunistas les encanta vivir en revolución. La revolución es permanente, no muere. Pues es que siguen la teoría marxista de la dialéctica Sí. revolucionaria basada en el conflicto. Si hubiera seguido la dialéctica hegeliana, que la que debería seguirse, sería, estaremos en discordancia, pero vamos a encontrar un punto medio, lo que es tesis, antítesis y síntesis. En Oaxaca ves bardas que dicen, con graffiti, dicen, el estado perfecto del ser humano es vivir en revolución. Dices, no, ¿Sí? esas son consignas que encuentras escritas en la calle de Oaxaca. Sí, yo las he visto también en algunos otros lugares. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que una vez hablamos que cuando un gobierno está tan deteriorado surge la anarquía?
Ujú. La anarquía es el paso previo a la revolución. Y lo que vimos el sábado es un proceso anárquico. ¿Sí? Wow. De acuerdo a Bakunin. Entonces, hay gente que me dijo, bueno, ¿y para qué sirve la psicología más? Le digo, pues que te explica todo y de ahí puedes tomar acciones, ¿no? Sí, no, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho desde que se ha creado este canal y René ha estado con nosotros. Nos ha ayudado a entender que lo que sucede no es una simple coincidencia o es un acto natural u orgánico del ser humano, no, que muchos de los actos que hemos visto han sido inducidos por quienes conocen estas teorías y que así ha ocurrido no solamente en México y no en esta etapa, de hecho son prácticas que se han impuesto desde muchos cientos de años, pero que se han, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en estrategias de control desde el gobierno. Y que la publicidad, la propaganda está basada en esto. O sea, el hecho que compremos una Coca-Cola tiene dentro de lo que nos ha obligado a comprar esa Coca-Cola, el, la- los mensajes que están basados en estas teorías, pero bueno, pues, desde que nacen están enfocadas principalmente al control del ser humano hacia, hacia una corriente política que se quiso inclusive quedar como parte del orden mundial, ¿no? Digo, es bien complejo, pero gracias a René hemos comprendido estas cosas. Oye, ¿y qué onda con las teoría de las ventanas rotas a propósito Oh, de, ya que estamos hablando sí, ahí va. del 15? Sí, mira, las ventanas rotas tienen una idea muy sencilla, básica y brutal que establece Kellogg, ¿sí? La idea es muy sencilla y brutal. Cuando una ventana rota no se repara, el entorno aprende que romper está permitido, ¿sí? La falta se convierte en lo común, lo anómalo se vuelve costumbre y la decadencia comienza a oler anormal. Tú tienes una casa, ¿sí? O ves una casa. ¿Qué hacemos nosotros los que vivimos en una casa? Pues le damos mantenimiento, la pintamos, si necesitamos hacer un arreglo, lo arreglamos, le damos una manita de gato de vez en cuando, ¿no? Pero si una casa está abandonada, mientras no haya una ventana rota, la casa permanece intacta. Pero el momento que se rompe una ventana, termina con todas las ventanas rotas. Porque las personas dicen, pues a nadie les interesa, entonces vamos a romperlo. Es eso. Y de ahí empieza la destrucción Y de ahí de viene la la misma destrucción. casa, se meten, ya la La vandalizan, pues, ¿no? vandalizan. Ujú, Pero si sí. los vidrios permanecen, este, ha estado circulando ese ejemplo sobre este experimento del auto que dejaron en la vía pública, ¿no? Y Ujú. que no le pasó nada hasta que le rompieron los vidrios y en ese momento el carro terminó vandalizado. Sí, sí, ese experimento es de Zimbardo, precisamente. Basado en ese experimento llegaron los otros autores a aplicarlo a la sociedad, ¿no? Y, La y- ventana y rota. aplicado, y aplicado a la sociedad, entonces, la ventana rota es, por ejemplo, se podría aplicar por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de normalizar. Sí, ¿no? Sí, mira, hice eh, unos apuntes a ver, aplicado a lo político, a lo social y a lo individual, porque a ver, también hay danos. ventanas rotas individuales, ¿eh? Por ejemplo, Wow. vamos a empezar en lo social, ¿sí? Estos autores llamaban la epidemia silenciosa. La sociedad replica lo que ve arriba, a los lados y en lo íntimo. Un grafite que no limpias, un feminicidio no resuelto, un crimen que tratan de aparentarlo con otra cosa, como lo que pasó con Manso, una colonia abandonada, una noticia espantosa que ya nadie comenta, un abuso colectivo deja de estremecer. Estas son ventanas rotas que dejan un mensaje muy claro. Todo está permitido, ¿sí? Y hay tres efectos sociales. El efecto imitación. Bueno, si todo el mundo rompe eso, pues vamos a romperlo nosotros también. Ok. Si hacen esto y quedan impunes, pues vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué mensaje están mandando creo que ya quieren liberar al de la barredora? Sí, ya están hablando que lo pueden liberar. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues se puede hacer. Al cabo no te van a castigar. Nomás te pones un chalequito guinde y ya no te castigan. ¿Sí? También genera un efecto de indiferencia. Las personas es cuando dicen,
pues ya para qué nos esforzamos si todos son iguales. ¿Para qué limpio la parte de afuera de mi casa si de todas maneras se va a ensuciar? ¿Sí? Y también se da un efecto de contagio. Y es lo que vemos, por ejemplo, en los jóvenes que empiezan a veces a juntarse a ser vandálicos. Por ejemplo, el jovencito que mató a Manso, es obvio que hubo un efecto de contagio. Vivió en un entorno que le permitió normalizar eso y a partir de esa normalización, pues generó esa parte de meterse a ese mundo hasta que terminó convirtiéndose en un sicario. ¿Qué te parece? Esos serían los tres efectos: imitación, indiferencia y contagio. En lo social. En lo social. Ahora vamos a lo político. El bloque negro es un ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro. Comienzas a destruir, nadie te hace nada y seguimos destruyendo, ¿no? Y que lo que hacen, que a personas que a lo mejor no iban dispuestos a destruir al ver esa indiferencia, etcétera, a lo mejor se agarran un palo y empiezan a romper. De hecho, fíjate, ¿te acuerdas que en los videos se ve cómo el propio bloque negro empieza a invitar a los chavos y los tarugos, como era su primer marcha, fueron y comenzaron a violentar igual que ellos? O sea, los que iban de pacíficos terminaron violentando, pero porque los del bloque negro los motivan. Y a los primeros que agarraron fueron esos tarugos. Es el efecto de contagio de masas. Sí, wow. Es el efecto de contagio de masas, ¿no? A ver, ¿qué sucede? A ver, por ejemplo, se voltea un camión y salen muchos refrescos. En lugar de ir a ver si está vivo el conductor, ¿qué van y hacen? Pues van y empiezan a saquear. Inclusive personas que en su vida se habían robado un lápiz, el contagio puede hacer que hagas cosas que jamás hubieras pensado, Miguel. Sí. Porque es parte de nuestra naturaleza biológica y humana. No es comprensible, pero sí es parte de esa naturaleza. Fíjate que estaba yo en Los Ángeles, me tocaron a mí los disturbios del 92, los riots, y es impresionante, de verdad, yo he vivido en zonas de guerra y de violencia, pero esa pocos la cuentan. Y sigues viviendo. Y fuimos de chismosos al tercer día de los disturbios, nos fuimos a meter a la zona de guerra, y ahí estábamos viendo, de verdad, todo el mundo saqueando comercios, todo, y la policía ya doblada, no, era de verdad una cosa tremenda. Y éramos todos de la escuela, porque yo estudiaba en ese tiempo allá, y cuando me di cuenta, todos abrieron las puertas del carro. Y se bajaron y se fueron a saquear. Todos con los que yo iba en el carro se bajaron, se fueron. Y te lo juro, a mí me daban ganas de bajarme y dije, pues voy por unos tenis, cabrón, por lo menos. A mí solamente me limitaba que me agarraran y me fueran a deportar. Dije, no me meto en broncas, cabrón. Pues, si no, me hubiera bajado con ellos también a traerme unos tenis, cabrón. Todos mis compañeros se fueron a saquear. Al otro día, yo vi cómo ya metían cosas a su departamento, de que se fueron solitos ya al saqueo. O sea, se metieron en ese tema cuando solamente íbamos de babosos a ver qué pasaba. A ver, ¿qué pasó en las inundaciones? Había gente que se metió a tiendas y me tocó ver uno que el policía lo regresó porque ya lleva con una motocicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese se convierte en un permiso implícito. No tanto porque queramos ser criminales, pero es una manera implícita. Los monos, si tú le pones mucho pan y no lo cuidas, te lo van a robar. Aunque en su dieta no haya pan. Wow. ¿Sí? A nivel político, a ver, amigo mío, pues ¿qué te voy a decir que no conozcamos? Las ventanas rotas se ve como una promesa incumplida, ¿sí? Un acto de corrupción, un abuso del poder, una mentira que se repite hasta que deja de doler, así dicen los autores, ¿sí? Es un mecanismo, y ellos lo definen como un mecanismo perverso y elegante. ¿Qué te parece? Y lo dividen en 3 impactos, ¿sí? Digo, en 4 impactos. El primer impacto es un escándalo, un desfalco, un delito cometido desde el poder, donde la ciudadanía se indigna. Por ejemplo, lo que vimos al otro día que mataron a Carlos Manso, ¿sí? El segundo impacto, la no consecuencia, ¿sí? Perdón, es que aquí tengo uno con ventanas, un gato con ventanas rotas que le gusta ir a provocar a los demás, ¿sí? La no consecuencia.
no pasa nada, nadie cae, nadie paga. Lo que están tratando de hacer con los chavos ahorita que lo están involucrando sería esa parte de no consecuencia, ¿no? No solamente no hay consecuencia, sino que vamos a castigar a los que están. Ahora sí que estamos castigando al mensajero. El tercero es la imitación. Si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Sí? El clásico. Todos robaban, el PRI robó más. Sí, claro. Es eso. Wow. Los funcionarios menores aprenden el mensaje, los ciudadanos también, y el país entero se abre un pequeño laboratorio tipo Zimbardo, donde los guardias y los prisioneros intercambian roles según convenga. ¿Sí? Te vuelves muy acomodaticio, ¿sí? Pues si todo el mundo está robando. De hecho, cuando leí la teoría de Kellogg, bueno, de Kellogg, uno de los autores, dice algo muy interesante. La burocracia está diseñada para la corrupción. ¿Sí? Okay. Entre menos burocracia o trámites haya, hay menos capacidad de corrupción. Fíjate, pero ahí va la ironía. Por ejemplo, Mao Zedong hizo decía que la corrupción eran los viejos, uno de los viejos que lo que impedían que China avanzara. Y entonces dice, vamos a disminuir la corrupción. Y puso una oficina especial para disminuir la corrupción con más empleados que los que había en el gobierno. O sea, aumentó la corrupción. ¿Sí? Aumentó la burocracia. ¿Qué te parece? Una oficina burocrática para quitar la burocracia, ¿no? Qué ironía, ¿no? Y la cuarta es lo que se llama la normalización ideológica, ¿sí? Los líderes populistas, autoritarios, izquierda, derecha, da igual, es un cinismo transversal, ¿sí? Todo lo hacen, es cultural, es culpa del pasado, así es el sistema. ¿Qué te parece? No, que me queda claro, y aplica, ¿no? O sea, el nivel normal no el normal, el óptimo, lo que debe de ser según la ley, es que los funcionarios deben de servir y no servirse, deben de cumplir y no mentir. O sea, la ley establece que deben de ser servidores públicos que cumplan con su propósito y no cometan abusos. Pero llega el primero que lo hace y rompe la ventana. Ahora te estoy entendiendo. Y de ahí todos los demás dicen, no, pues si ya rompieron la ventana, ¿por qué no yo? Y la historia se repite y ha sido una historia de corrupción que no importa el color, no importa el partido, no importa la clase social. O sea, hay unos que llegaron pobres y se volvieron ricos y hay unos que llegaron ricos y se siguieron ricos. Entonces, no, o sea, es un tema de si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? De hecho. A ver, velo. ¿Qué pasa con Noroña? No lo cacharon de lo de su casa, etcétera, lo de su viaje y bla, bla, bla. Y sigue ahí. Es que hemos normalizado su corrupción. He visto comentarios que dicen, pues se lo ha ganado, se lo merece. Algunos todavía que lo siguen poniendo como próximo presidente. Imagínate, ¿no? Y en teoría él no tenía tenía que, según esto, que vender sus libros, ¿no? Para eso. No, está enloquecido ahora con lo que le han dejado ganar, llegarse. Ya se lo merecía. Le dio manga ancha. ¿Sí? Entonces, en la teoría de las ventanas rotas, el primero, como dices tú, el primero que rompe, pero aquí estamos viendo algo también, Miguel. Trajeron quienes eran especialistas en romper ventanas de otros partidos. Trajeron de todos los partidos unos que ya eran profesionales en romper ventanas y los aprovecharon. Ayúdenme a romper. ¿Sí? Ayúdenme a romper la ventana. Ustedes que saben cómo se rompió esa ventana, díganme cómo rompo las siguientes, ¿no? Así es. Así es. Porque ahí hay otras ventanas para romper, pero ¿cómo le hicieron? Tráetelo. A ver, los de un partido ya rompieron las suyas, pero díganme cómo le hicieron ustedes para romper, para seguir rompiendo, ¿no? Por eso me los traigo para acá y los apapacho. ¿Sí? Sí, nomás díganme cómo le hicieron y ya, ustedes rompan la base. Sí, que pagan un curso de capacitación. Así es. Wow. Y decían estos autores, una simple fractura en una ventana debe de arreglarse de inmediato, si no, tarde o temprano el vidrio se rompe por completo.
Por eso ellos hablan mucho de que las ventanas se empiezan a romper desde la infancia. Sí. Mamá, te busca este señor. Me busca este señor. Dile que no estoy. Y al niño le has dicho que no debe de mentir. Ay, ya valió madre con mis hijas. No hay tiempo. Ahora sí, con que vean esto, ¿no? O el papá borracho que le dice, mijo, usted nunca beba. Esa es una incongruencia y es una ventana rota también. Sí, o sea, claro. no existe, ahorita te digo las individuales, pero de alguna manera estos autores dicen es que dice, las pequeñas fisuras se pueden convertir en una ventana completamente rota. Y si tú te aceptas una ventana rota, vas a aceptar todas las demás ventanas rotas, ¿no? Híjole, ya le di un beso a la amiga de mi novia. No se va a dar cuenta. Esa es una ventana rota. Eso va a terminar en infidelidad y en otras cosas, ¿no? Eso es un deleite, René. No, Bueno, no, pero sí bueno. tienes. Wow. O sea, es que ahí me gusta cuando lo dices, y esto de que la ventana, si no se repara a tiempo, termina por caerse por completo, porque no es lo mismo la ventana con o sea, rota nada más, no quiere decir que se cayó por completo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Ves la ventana rota? Corrige la ventana, arregla la ventana, repara la ventana para que no vengan y vandalicen toda la casa. Pero si dejas esa ventana rota, se va a caer y ya ahí empieza a aplicar lo que dices. Wow. O sea, sí hay un antídoto, que ese es el fondo de mi comentario. El antídoto es, tenemos que reparar las ventanas rotas antes de que se convierta en una destrucción total. Y empezar desde lo individual, Miguel. Sí, claro. Desde mí. O sea, sí. Porque si queremos que se limpien, que se arreglen las ventanas en masa, vamos a terminar rompiendo todas las demás. Como he dicho en las tertulias, el cambio empieza en uno mismo, en lo individual. Tú has de ser responsable. O sea, ya que te quieres hacer tonto aquí en tu cabeza es otra cosa. ¿Sí? Ahora fíjate, te voy a hablar desde lo personal, desde lo individual, las ventanas rotas. ¿Sí? Estos autores dicen que son pequeñas fracturas en tu personalidad, donde te permite ciertas cosas que no te hubieras permitido de otra manera. Ay, pues me encontré una pluma, pues me la robo, ¿no? O a alguien se le cayó una cartera y me hago tonto, ¿no? O piso la moneda o el billete. Esas son pequeñas fracturas de las ventanas rotas, ¿no? ¿Cómo puede verse en la vida diaria? Con una promesa que haces y que no cumples. Me refiero a nivel personal. No, las otras son macro promesas, ¿no? Los límites que permites que el otro abuse, ¿no? Ay, pues me pegó, pero pues me quiere, o sea, o por mí va a dejar de beber, el clásico que escuchan terapia de pareja, ¿no? Sí. Una mentira pequeña que a veces te permites. O sea, dice Paul Ekman, no existe la mentira pequeña, todas son mentiras, ¿sí? Y los hábitos tóxicos que solo por hoy me he hecho unas tlayudas, solo por hoy me he hecho una cerveza, ¿sí? Y al otro día dice lo mismo, ¿no? Esas son pequeñas fracturas o pequeñas ventanas rotas a nivel de tu propia personalidad. ¿Sí? El ser humano comienza a fracturarse cuando traiciona sus pequeñas fidelidades. Por eso la fidelidad se define en terapia de pareja, es personal. No que hagas con alguien más. Si eres infiel, pues tienes que empezar por ser infiel por ti mismo. ¿Sí? ¿Qué te parece? El problema es que nos acostumbramos a vivir con esas pequeñas fracturas. Ese es el problema. Y en hay cuatro secuencias, ¿no? La ruptura mínima. Hoy no voy al gimnasio, ¿sí? Solo esta vez, ¿sí? Ay, me baño mañana. Ay, no es para tanto, ¿para qué te preocupas? Esas son las primeras, las rupturas mínimas. Y luego viene lo que Kundera le llama la microtraición, ¿sí? Empiezas a traicionar al otro. ¿Cómo surgen los conflictos de pareja? Cuando estamos muy enamorados es contigo pan y canela, ¿verdad? Pero de repente empieza a haber cosas que no nos agradan y en lugar de decirlo, lo aceptamos. En lugar de decir, oye, eso no me gusta, lo aceptamos. Con tal de que no se vaya. El problema es que dejamos que la otra persona comenzara a invadirnos. Y hay un momento, sobre todo las personas que terminan dominadas por sus parejas, la otra persona así, lo dejó que avanzara tanto que se le montó encima, ¿sí?
Luego viene lo que se llama la normalización, ¿sí? Y en la normalización ya es parte de tu identidad. ¿Quién no conoce al cuate que conocemos de tranza, de trácala, etcétera, ¿no? De Sí, gorrón. ya es parte del, Ujú, del, sí, del inventario. así es. Y al final nos vamos degradando. Dejamos de ser nosotros y nos convertimos en esa imagen de la ventana rota. Entonces, mira, ahí viene el tranza, ¿sí? Ahí viene el ratero, ¿sí? Por eso algunos tienen que disimular esa parte de su identidad añadiéndose títulos como el licenciado. ¿Mm? Que muchos ni son, ¿verdad? Pero no te lo añado. ¿Qué te parece, amigo mío? Que tiene mucho sentido ahora todo. La teoría de las ventanas rotas no solamente se trata de, de que incite e invite a los demás a continuar con una actitud de deteriorar, sino va más allá, comportamiento, conductas, hábitos. Es impresionante. O sea, así como lo pones, pues sí, tienes razón, excepto por lo de las tlayudas, que ese no es un mal hábito ni tóxico, En exceso. pero Sí. en Oaxaca no es exceso, es una todos los días, es un No, pues, deleite. acá es un lujo, amigo mío, porque aquí no llegan. Pero sí, sí tiene que ver. Mira, a lo mejor es el ejemplo de sociedad. Estaba yo en un viaje con mis hijas en Japón Ujú. y anduvimos de compras y la fregada, y ahí venía yo con bolsas como si de verdad fuera de la 4T. Y entonces, híjole, había unos antojitos bien ricos, unos postres. Dijo, aquí, de aquí somos, cabrón, en la vía pública, unas como crepas. Y Ujú. puse todas las bolsas, 3 bolsas, con cosas, de compras, souvenirs, ropa y la fregada. Pues estaban tan buenas esas cosas que nos las sirvieron y nos fuimos. Y nos fuimos tragando, cabrón, y disfrutándola, y le tomé fotos, y ya sabes que ahora le tomamos primero foto a la comida antes de probarla. Y entonces, ya llegando como o sea, como una hora, ¿eh? O sea, tomamos el transporte público y nos fuimos. Cuando nos acordamos de las malditas bolsas, cabrón. Ay, puta, las bolsas, cabrón. Y ahí venimos en joda, ¿no? A ver si la teoría era cierta. Ahí estaban las bolsas, René. Ahí estaban las bolsas intactas. Intactas. Nadie las movió, nadie las abrió, las veían, las observaban y sabían que tarde o temprano iba a regresar el dueño por ellas. ¡Wow! ¡Wow! De verdad yo estaba impresionado. No mames, aquí en México te las quitan de la mano, cabrón. O sea, no necesitas perderlas por dejarlas, sino sales con ellas y ya no terminas a lo mejor con bolsas a la vuelta de la esquina. Qué diferente sociedad, pero allá la ventana no se ha roto, no se han robado la primera bolsa de la vía pública, ¿no? Eh, Es que en Japón se las rompieron mucho antes, amigo mío, y aprendieron a repararla. Ok, Sí, tantas invasiones, etcétera. Son sociedades que aprendieron la lección. Y aparte, repararon, el valor más alto en ellos es el honor. repararon la ventana. Así es, así es. Wow. Allá si fallan, algo muy grave, se hacen el seppuku, ¿sí? El harakiri. ¿Sí? Acá le hacen el seppuku al otro para quitarle la bolsa. Sí, claro, güey. ¿Sí? Es que Ujú. qué diferencia de sociedad, cabrón, o sea, eh, muy difícil. En cambio, mira, fui a París y lo primero que me dijeron es: "Tu bolsa adelante y no sueltes nada, y no andes con el teléfono en Así la me dijeron mano tan también. fácil porque te van a asaltar", y que, a ver, ¿cómo cabrón? Si es un país del primer mundo, no, o sea, violaron a una señorita mexicana a las 3 de la tarde junto a la Torre Eiffel, cabrón, o sea, dices: ¿Qué pasa, güey? O sea, ¿qué diferencia de sociedad? Está muy cañón. En el mismo Estados Unidos, fíjate que vas a los parques Disney de Orlando y puedes dejar tus cosas en la carriola, o Ujú. podías. Y, dejabas tus cosas, tus pertenencias, tu reloj, tu iPhone, si quieres, en la carriola mientras entrabas a una atracción, salías, estacionas las carriolas que te dan ellos,
ahora te las alquilan. Y y, y ahí estaban tus cosas, René. O sea, a mí me sorprendía mucho eso en Orlando y reciben millones de visitantes, millones, pero lo que me llama la atención, a ver, reciben millones de visitantes de todas las sociedades del mundo, pero ahí en específico todas se comportan. O sea, no importa que vengas de una sociedad descompuesta, o sea, ahí estaba el mexicano, y el mexicano, o sea, yo jamás agarré las cosas de alguien de al lado. Allá yo como mexicano me comporto. Y seguramente junto a mí hay un chino y al lado hay alguien, no sé, de Arabia. O sea, es un lugar donde están todas las sociedades unidas o juntas y no hay este tema de que se te pierdan las cosas. Pero si vas al país de uno de esos que están ahí, ahí sí se pierden sus cosas, o sea, que eso también es interesante porque ahí es el sistema, ¿no? No se han roto las ventanas de ese sistema. O el medio ambiente modifica, ¿no? O sea, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene también uno de los sistemas penales más duros del mundo. Bueno, ya no tanto, pero tenía. O sea, donde allá cualquier cosa y te citan con el juez o vas al bote directamente, ¿no? Entonces, a veces también lo que se hace, en el caso de Japón es distinto, es tradición, pero en Estados Unidos es por miedo. ¿Sí? El problema es que muchas sociedades que empiezan a obedecer la ley por miedo, cuando llega el momento delinquen también por miedo. Ah, no, pero a ver, yo viví en Los Ángeles y en Los Ángeles no puedes descuidar, pero nada, o sea, es como si estuvieras en el centro de la Ciudad de México, en Tepito. O sea, en el mismo Estados Unidos hay zonas turísticas donde la ventana rota, donde ya se rompió la ventana. Y no la repararon. Y entonces puedes estar en el mismo país, pero en una ciudad la ventana ya se rompió y es muy diferente la actitud, el comportamiento, la seguridad a otros lugares del mismo Estados Unidos donde la ventana no se ha roto. O sea, es Pues bien te digo, es interesante. el ambiente, es el Es, es, ambiente. es complejo, pues. Me llama mucho la Sí. atención ese fenómeno. Porque de hecho, tú Bueno, sí a sales. ver, no, termina, Dime. termina, No, digo, de hecho, tú sí sales de los termina. parques de Ah, Orlando. Pues sí hay criminalidad en Orlando, en la ciudad de Orlando, no como en otras ciudades, sí, pero sí. la hay. Y hay sus zonas de gueto muy difíciles. Ahí sí se te pierden, pero la vida, cabrón. Pero hay zonas donde la ventana no se ha roto, sistemas que a través de controles, de, pues no sé, lo que tienen que hacer en Disney como para que te digan, aquí no vas a robar, cabrón. Es complejo. Es que es eso precisamente, Miguel. O sea, el ambiente modifica el contexto individual. ¿Sí? Si tú dices, bueno, no pasa en esta parte, pues sí, no pasa en esa parte, punto. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque las leyes y las reglamentaciones te aseguran un castigo. Pero te vas, por ejemplo, a un gueto o al centro de Los Ángeles o a las orillas, donde de pronto ahí pasa de una ley que les vale gorro a la ley de la selva. Entonces ahí Ahora, es donde... no quiere decir que no exista el antecedente. O sea, Ujú. sí han intentado romper el cristal, la ventana, pero la han reparado. Así La han es, la así han es. reparado contundentemente, y entonces no se les sale de control, inclusive en el propio Japón. Ujú. Este, se han dado casos ahí, principalmente con los nuevos migrantes, y lo que hacen es luego meter vuelven a componer la ventana para que no se les descomponga. Pero es que, por ejemplo, la diferencia en la educación oriental es que se basa en un concepto que no se maneja casi en otra parte del mundo, que es el honor. Ujú. En Japón puede haber, aquí, para que preste un crédito, te hacen firmar 101,999 documentos. Allá puede ser de palabra, te voy a pagar, y es el honor, ¿no? Pero eso viene desde lo ancestral, ¿no? Sí. Así. Aquí a nosotros nos toca mucho de la idea judeocristiana, que pues también aprovechaban los judíos para robar lo que podían porque no tenían nada. Y aparte, pues los hispanos fueron conquistados primero por los romanos y luego fueron conquistados por los árabes. Nos tocó una serie de elementos donde el honor no era el centro, sino sálvate lo más que puedas. ¿Sí? Que curiosamente,
Los ingleses no sufrieron tanto porque nada fueron conquistados por los hispanos, pero después, digo, por los romanos, y después ellos se independizan por completo, aprovecharon que era una isla. Por eso, mucha de la educación anglosajona está basada en un respeto a la ley, que se ha ido perdiendo, obviamente, pero originalmente era un respeto irrestricto a la ley. De ahí viene el welfare inglés. El welfare inglés, si dice que por robar un encendedor te van a dar 2 años de prisión, son 2 años de prisión, no importa que el encendedor no tuviera gas. Originalmente el welfare inglés, ¿no? Y la ley aquí, sobre todo en el resto de los países, se basa en el positivismo francés, que es la interpretación de la ley. Y ahí es donde la puerca torce el rabo, ¿no? Porque voy a interpretar dependiendo cómo esté o qué tan grande esté la piedra para que rompa la ventana, para permitirte a ti. Y más ahorita con lo, añádele de la ventana económica, la ventana ideológica. Wow. ¿Qué te Fíjate parece? que sí, y la historia de México es compleja porque hemos vivido después de la insurgencia de independencia, que fue todo un desorden. El único que trató de medio arreglar la ventana fue Iturbide. Sí. Y lo terminaron matando y se volvió el enemigo, ¿no? No les Es que no convenía, lo dejaron. querían, No lo querían, dejaron. querían Hay una mantener novela, termina. querían mantener a la sociedad dividida, lo que dices tú, confrontada para generar esta revolución. Y Iturbide sabía que no, que eso era lo que se le ponía porque ponía en riesgo el territorio. Nuestro territorio llegaba hasta Panamá. Éramos una potencia y a Estados Unidos no le convenía, y Estados Unidos dividió comprando a Guerrero, pero me refiero otra vez, Iturbide trataba de que no comenzaran las guerras otra vez, y prefirió abdicar. Si mi permanencia va a generar que nos enfrentemos, mejor depongo y Pues sí, renuncia. igual que Porfirio. A eso voy. Y luego Díaz. ocurre de nuevo con Porfirio, que además es la mejor época en México, ha sido la de don Porfirio, aunque a los izquierdistas les duela. Es la época en desarrollo, pagó la deuda, el ingreso. El peso estaba a la par del dólar. Sí, no, pero además la cultura, el desarrollo, la tecnología, las comunicaciones, eso hizo un México diferente. Y el día pero a ver, se le acusa de ser fuerte. De hecho, me acordé por el discurso de Claudia Sheinbaum, a eso voy. Antier en el discurso del 20 de noviembre decía Claudia Sheinbaum que don Porfirio fue un autoritario y que la fregada. No, a ver, don Porfirio lo que hizo fue componer el vidrio. Si veníamos de estarnos matando durante 30 años de guerra insurgente, con más de 1 millón de muertos a lo pendejo, y de pronto don Porfirio dice, ya estuvo bueno, ya, a ver. Y empezó a meter orden. O sea, lo que hizo don Porfirio fue orden, cabrones. Y dejó de haber guerra, dejamos de confrontarnos, dejamos de enfrentarnos entre mexicanos, y los mexicanos empezaron a salir y a desarrollar. Y sí es cierto, hubo latifundio, igual hoy, la mitad de México estaba fíjate, dice Claudia, la mitad de México estaba en la pobreza. Pues hoy estamos en la mitad de México en la pobreza, no mames, o sea, estamos idénticos, o sea, la misma pobreza que había con don Porfirio, nada más que en aquel entonces el país estaba desarrollándose, crecía impresionantemente. Hoy está estancado. Digo, si comparamos a don Porfirio con Claudia, que antier se puso a comparar los periodos. Pero ¿a qué voy? Don Porfirio no permitió que se rompiera la ventana, la reparó, dijo, ya estuvo bueno, este país se la ha pasado en guerras, en sangre, y fue duro. Mantuvo disciplina. Pero eso le ayudó al país. Y el día que tiene hacia donde ibas tú, el día que llega Madero con sus idioteces, pues lo que hace don Porfirio dice, no, pues si esto va a causar que otra vez, pues mejor se fue. Dijo, váyanse al carajo, cabrones. Y de todas maneras pasó. Y la revolución, al final de cuentas, comenzó por culpa de Madero, no por culpa de don Porfirio, porque Madero no les cumplió toda esa bola de locos, pero al final de cuentas,
La ventana no se rompía, eso voy, digo, si ese es aplicando a la teoría que estamos platicando hoy, don Porfirio arregló la ventana de México, la reparó y la casa estuvo limpia, aseada y una casa perfecta, que era México, hasta que Madero rompió otra vez la ventana. Y de ahí la Revolución Mexicana, y coincide con lo que dices, o sea, una sociedad dividida es una revolución permanente. Wow. Sí, y si te das la chance de ver, les invito a la que vean la última tertulia que vimos, la del miércoles, hablamos de la Revolución Mexicana, ¿eh? Ah, mira, me voy a echar una. Pero no hablamos así de las fechas, no, hablamos un análisis psicológico y de psicología de masas, porque estoy retomando a Le Bon, y hay un análisis inclusive a nivel de arquetipos junguianos de cada uno de los héroes nacionales, ¿eh? Villa, Zapata, Carranza, etcétera, están cordialmente invitados. Pura bola de lechones. Pues, a ver, la sociedad crea sus héroes en base a sus necesidades gubernamentales principalmente. A ver, pues el gobierno es el que crea sus héroes. Quien impulsó la idea del indígena bueno y noble fue Juárez. Juárez creó. Era el más antiindigenista. Así es, pero necesitaba dar esa noción de grandeza, sobre todo ante la invasión del Imperio Austrohúngaro que se nos venía encima, ¿sí? Y después de la Revolución Mexicana, los que quedaron, porque se mataron entre todos, los que quedaron crean el mito revolucionario. ¿Y a quién vamos a poner como héroe? Pues al que se dejó, ¿no? A Madero, ¿no? Entonces, es interesante conocer cómo es que los mismos que traicionaron la Revolución, porque la Revolución Mexicana no se acabó por la consecución de sus fines, sino porque se acabaron entre ellos. Ya no había quien pelear. No, de hecho, la Revolución Mexicana no terminó hasta el año 2000, porque realmente la revolución fue permanente hasta que cayó el PRI. Digo, según la teoría, la ideología, sí, y la ideología que tenía, y además en eso estaba basado. Era una revolución permanente, la justicia social fue permanente. Yo que estuve en el PRI, o sea, pero es que era joven, cabrón. No reniego del PRI, aprendí muchísimo. Sigue siendo joven. Pero gracias, pero hoy me da mucho gusto poder analizar desde el hecho de que estuve adentro, de que viví esa doctrina que te van, o sea, yo sí estuve en la escuela de cuadros del PRI y toda esta institucionalidad, y hoy sabes perfectamente que pues, es parte de un modelo para mantener la dictadura y es asombroso, la verdad, cómo lo trabajaron. Pero sí, la revolución era permanente, o sea, todos los priistas nos hacían entender que seguíamos en la lucha revolucionaria, éramos los hijos de la revolución y además con el derecho de exigir el poder que nosotros nos habíamos ganado bajo las armas. O sea, de verdad sí pensábamos eso en el PRI, cabrón. Porque Obregón terminó la revolución y Calles la institucionalizó. No, para el priista, Calles es el padre, ¿eh? O sea, no, es muy serio el tema de Plutarco Elías Calles. Y a mí me costó mucho con el canal, a principio del canal, con mis queridísimos hermanos de Jalisco, principalmente por el tema de la guerra cristera, y los que son muy católicos. ¡A la madre! Tienen a Plutarco Elías Calles como el demonio más grande que existe en la tierra, ¿no? Y yo era callista, güey, o sea, sí me costó mucho trabajo en el canal entender a la madre, pues yo traía mi playera de Plutarco Elías Calles, cabrón, ¿no? Nosotros fuimos los defensores de la patria, güey. A la gente real y dices, no, cabrón, ese fue un pinche asesino que persiguió curas y dices, ay, güey, te da el choque, sí te da el choque cultural, ¿eh? O sea, a nosotros en el PRI no nos dicen todas las maldades que fue a hacer Plutarco contra los cristeros, no te las dicen, o sea, se la brincan, cabrón. Y date cuenta cómo la historia se brincó la guerra cristera. Sí, claro. No, una broma que se hacía muy común en aquel tiempo en México es, ¿quién mató a Villa? ¡Cállese! ¿Sí? ¿Sí? Pero, a ver, es el mismo efecto también, por ejemplo, de Porfirio Díaz, el mismo efecto de que pasó con Francisco Franco. Francisco Franco
tuvo que aceptar una guerra basado en que estaba la invasión de la gente de Stalin, que Stalin quería aprovechar esa coyuntura para expandirse. Si se hubiera expandido, había tomado prácticamente el resto de Europa. Y entonces aceptó ayuda, el único que le ofreció la ayuda, que fue el pintor austriaco, ¿sí? Porque la Guerra Civil Española fue el experimento previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece? Brutal. Sí, En revolución permanente tus gatos, cabrón. sí, sí. Sí. Esto sí, no más es que yo soy el único que tengo que mantener el orden, pero sí. Pero ¿cómo ves? No, impresionante. Me gustó cómo la llevamos y como siempre tienen muchas. ¿Ibas a agregar algunas cosas a la teoría? ¿Las tienes? Sí, A ver, no, dale. te iba a agregar que una forma de las ventanas rotas viene desde la antigua Grecia con el perro de Alcibiades. Ah, sí, me ibas a platicar esa, cuéntanos. Sí, Alcibiades cuando recién se estrena la democracia en Atenas, hubo el equivalente con un presidente municipal. Tenían otros nombres, pero vamos a ponerlo en términos actuales. Llamado Alcibiades, y Alcibiades era todo un rockstar. Era un extraordinario orador, era guapo, etcétera, pero era también tranza hasta donde, ¿no? Entonces, la gente de ahí, de Atenas, pues empezaron a decir, oye, pues este cuate nos está robando, o sea, será muy encantado y todo lo que, pero nos está robando. Y entonces empezó a tener mucha gente en contra. Entonces, Alcibiades un día sale, agarra un cuchillo, y había un perro que deambulaba por todo el pueblo, así como el pueblo del perro de todo el pueblo, ¿no? Todo el mundo lo quería, un perro grande, bonito, etcétera. Y llega Alcibiades, en algunas versiones dicen que lo mató, pero la verdad es que le cortó la cola. Así de buenas a primeras, ¡pac! Le corta la cola y la expone en la puerta de su casa. No manches. ¿Qué crees que pasó? La gente ya no habló ni de su corrupción, ni de lo malo que era, ni de lo destructivo que era. Hablaban de por qué era tan malito que le había cortado la cola al perro. Ok, los distrajo con cortándole la cola al perro. Él es el creador de los distractores. Alcibiades es el primero que hizo una cortina de humo, una caja china, etcétera. Entonces, él fue el primero. Lo que es se le llama así en psicología de masas el perro de Alcibiades. El padre de la cortina de humo, híjole. El único problema es que en México no le cortan la cola al perro, matan al presidente municipal más popular, cabrón. Qué fuerte. Bueno, pues es una cola de Alcibiades. ¿Sí? Para quitarlo de la barredora, y ahora lo de la marcha, ya casi nadie está hablando de la barredora. ¿Sí? No, nadie, no, dejamos de hablar de la barredora, que era el escándalo más grande que ha existido. Déjate la barredora, el del huachicol fiscal, cabrón, o sea, es lo más impresionante que ha tenido México hasta la fecha y tuvieron que ponerse las pilas. De hecho, viene un tema más fuerte, ¿eh? No sé si sea entonces a propósito que están calentando las marchas. A ver, hubo una marcha el 20 y ahorita nos estamos enterando que están convocando a una marcha el 14. No vaya a ser que sea el propio Estado el que genera estas convocatorias y la gente cae en la trampa. Te voy a decir por qué. Porque ya circula el rumor de que van a liberar al líder de la barredora. Sí, lo leí ayer. Entonces, no te extrañe que están generando esta convocatoria de marchas desde las sombras. La gente en la necesidad de protestar se levanta, cae en la trampa y el Estado reprime y se vuelve un escándalo, pero nadie habla de la barredora. Y asunto resuelto. Son las colas del perro de Alcibiades. ¿Sí? Y con la mente de López Obrador no lo dudo, ¿eh? Y hay cuatro cosas que lo explican desde Freud, ¿sí? ¿Por qué caemos en este juego? Primero, porque nos fijamos en lo emocionalmente llamativo, no en lo racionalmente importante. Pobre perrito, le cortaron la cola, ¿sí? 2, se reacciona al espectáculo, no al trasfondo. El 3, se buscan culpables simples, no sistemas complejos. Y el 4, se prefiere un chisme a una verdad incómoda. Al destruir la cola del perro, Alcibiades lo que hizo fue que secuestró el foco de atención de las personas de Atenas. Cuando controlas el foco, controlas la narrativa. Cuando controlas la narrativa, controlas el poder.
Pobre ¿Qué te parece? perrito. Y si a eso le sumas que a la sociedad se le ha entrenado a lo que también Zimbardo le llamó la indiferencia expectativa, pues tienes el poder todo el tiempo que tienes. La indiferencia expectativa es, no hago nada y me quejo de todo. Me vuelvo activista de sofá, me voy al café de moda y desde ahí, del iPhone de moda, tuiteo contra el maldito capitalismo, pero no hago nada, no salgo a las marchas, no apoyo a la gente que está haciendo algo y se pone él, veo qué hacen y si le funciona, lo apoyo. ¿Sí? Y si no funciona, lo critico. Y si le va bien, lo critico también. Es la envidia, le llamaría a Philip Zimbardo la indiferencia expectativa. ¿Qué te parece? Wow, brutal. Como siempre, Suma el Javier. perro de Alcibiades, el efecto Lucifer, donde nos podemos volver negativos o malos o destructivos, súmale las ventanas rotas y suma bueno, ya hablé del perro de Alcibiades, las ventanas rotas, la Y indiferencia expectativa y ah, el efecto Lucifer, y ya tienes la respuesta de lo que está sucediendo. el cóctel perfecto. Así es. Y alguien que sabe que esto va a suceder porque seguramente tienen algún asesor que leyó los 2 libros de René Galván y dicen, miren, René Galván dice en su libro esto, hagamos lo siguiente y vamos a tener bien distraído al pueblo. Pues no creo porque mis libros están diseñados para lo opuesto. Sí, pero pues están los manuales de la Stasi. ¿Para qué Sí, quieres más? a eso iba, que lo peor de todo es que todas estas teorías nacieron en el momento también más oscuro de la historia de la sociedad, cabrón, y estaban dirigidos a temas muy, muy, muy siniestros. Entonces, es que la mente humana quien controla la mente humana tiene un poder impresionante, mi queridísimo René. La fórmula del perro de Alcibiades sería distrae para dominar, controla la indignación, manipula a la sociedad y manipula a la masa hacia donde la quieres llevar. Así de sencillo. ¿Mm? Eso te explica por qué había más gente votando para que no sacaran a Mayito de la casa de los famosos que la gente indignada para ir a una marcha y protestar esto. ¿Por qué? Porque nos gusta el chisme. Porque controlan la indignación. ¿Qué te parece? Ay, cabrón. Pues La mente humana es dificilísima de entender, pero ya que la entiendes dices, qué maravilla, ¿no? Yo llevo sí. 30 años en esto y creo que apenas estoy rascando la superficie, con eso te digo todo. No, pero hay gente que está en el estado, en el poder, y de mucho tiempo, no solamente estos, y saben perfectamente que estas teorías son, son aplicables, y entonces sí ejercen, o sea, sí lo hacen, René, y se nota de inmediato porque dejamos de hablar, dejamos de voltear hacia donde está el problema base, nos distraemos en otras situaciones, nos metemos y confrontamos al gobierno en otro tema cuando debería ser este, caemos en la trampa, nos dividimos, porque aparte también estamos divididos como opositores al Estado, y el Estado se da cuenta de todo esto, y el Estado administra, el Estado, no sé si de verdad está en crisis, Es que el administran el Estado, conflicto, no lo resuelven, no sí, les conviene. y por eso los ves tan tranquilos, con esta como a la presidenta tan envalentonada, ¿no? No me van a hacer nada. Algunos dicen que es lo contrario, ¿no? Que se ve, pero no sé, una de esas sí lo está diciendo en serio porque sabe que ellos tienen el plan de cómo manipular, cómo distraernos, cómo llevarnos hacia otro lado y las cosas de fondo sí le están resultando. O sea, tiene una bola de loquitos gritándole en el palacio y pero que Pero, tenga un pueblo preguntando por los desfalcos, por esto, por el otro, ya cambia. Entonces, pues no, si nos han distraído de los temas donde deberíamos estar diciendo, lo de Manso fue brutal, yo creo que sí se le salió de la mano, no, sí, claro. pero lo de Manso le apuestan al olvido, el luto tarde o temprano se, se sobrelleva. Entonces, tarde o temprano vendrá otro distractor. Y yo creo, sinceramente, René, que está nada más administrando esto para que en cuantito empiece a rodar el balón del mundial,
México, Ah, claro, claro. ¿Y por qué crees que están luchando para que no se los quiten? Ya ves que Estados Unidos está como sí, insinuando que se los puede quitar. pero Sí. sí, ese sería ya el final. México va a estar feliz cantando canciones del mundial, la gente más preocupada por los partidos, porque ese es el tema. O sea, y no nomás es de México, o sea, así son muchas de las sociedades del mundo en general. El A fútbol ver, los idiota. Díaz Ordaz diluyó el conflicto porque se le venía una revolución con las Olimpiadas. Ujú. ¿Sí? Ahora fíjate, desde algunos autores que han estudiado el Alcibiades dan su explicación. Por ejemplo, Bernays, el padre de la propaganda, él dice, es que para dominar una sociedad hay que fabricar el consentimiento. Yo consiento que me domines a cambio de mi voto. ¿Sí? Jules Merleau, que ya hemos hablado de él, se saturan las emociones para quitar el pensamiento crítico. Lo que una vez platicamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los 3 cerebros? Vete al cerebro emocional para que el racional no tenga energía, ¿no? Entonces, hay personas que les dices, oye, yo el otro día hablé con alguien y le dije, es que no ve lo que está pasando. No, pero eso es la persona, el puro lenguaje de ellos. Es, ¿cómo le llaman? Politequería, es que quieren regresar por los privilegios. La persona no me dijo ningún argumento propio. Le dije, oye, si me quitas eso, ¿qué vas a hablar? Se cayó y mejor se fue. Hannah Arendt dice que las distracciones anestesian la conciencia. Para eso es, el perro de Alcibiades fue eso, anestesiar la conciencia. Philip Zimbardo dice que los seres se vuelven obedientes ante espectáculos sociales. Y es lo que estamos platicando ahorita del mundial. ¿Sí? Sigmund Bauman dice que la moneda es líquida, se convierte en atención líquida. Ahorita te vas para un lado, ahorita te vas para otro, depende hacia dónde muevas el agua. Y Noam Chomsky, su técnica, problema, reacción, solución. ¿Sí? Crean el problema, crean la reacción y dan la solución. Después de lo de Manson no quieren hacer quién sabe cuántas leyes, después del que la toqueteó no quieren hacer cuántas leyes, es problema, reacción, solución. ¿Qué te parece, amigo mío? Nada No, genera pues más obediencia que una progresión entretenida por sus propias emociones. sí, claro. Sí, claro, le Ujú. juegan a las emociones. Sí, claro. Es una manipulación brutal. Es una Ujú. manipulación brutal. Es como una suegra que le duele el todo cuando quiere hacerle el pancho a la hija, ¿no? Para que la lleve el yerno de las vacaciones, cabrón. Así, Mani así mani es. manipulan el sentimiento, ¿no? No, 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 de verdad que, te queda muy claro que mucha Váyanse, yo me quedo aquí. sí, sí, es una suegra, haciendo show drama. No importa que a mí me lleve la tiznada, ustedes diviértanse, la pinche vieja quiere ir Si al me viaje. encuentran muerta, pues nomás entiérrenme. ¿Cuánto he visto eso en terapia de familia y de pareja, amigo? La manipulación de sentimientos, ¿no? Bueno, hay un autor que nos enseñó una técnica, ¿no? Por ejemplo, si en terapia empieza a llorar la señora, este es argentino, y dice, che, señora, va a llorar. Sí, pues sálgase a llorar afuera, aquí no me sirve. Así lo hacemos nosotros en terapia, o sea, si vas a llorar, salte a llorar afuera y ya te regresas, ¿no? Para que no interrumpas esto. Qué culeros. ¿Nos están pagando por un servicio, amigo? Aquí nos vienen a llorar. Así es. Ay, pues, Mm. me da mucho gusto que nos hayas, ayudado con la teoría de las ventanas rotas. Hace falta de pronto que veamos a René, este, ay, es que sí, han sido días complejos, siempre son días complejos, pero, tenemos también pendiente seguir analizando los contenidos del libro de texto con Mariana y René, Ujú. pero sí, sí, René continúa con nosotros ayudándonos. De hecho, estamos platicando René y yo de que lo voy a invitar para que nos ayude de pronto en el otro canal, el que acabamos de abrir, con temas ya más fuertes. Ahí estamos viendo crimen, con muertes en la impunidad y todas estas cosas. Pero la mente humana que te provoca convertirte en algo maligno, de verdad no lo voy a De, entender. de hecho, los laboratorios de la psicología, porque nosotros no tenemos laboratorios como los químicos, etcétera, es la literatura y la criminología. Son los laboratorios. Y yo no sé si es cuestión de ateo, de falta de fe, pero de pronto mira, cuando fue lo de Manso,
No faltó quien me escribió. Oye, te vemos muy agüitado. No, lo que tenía era mucho coraje, cabrón. Yo te escribí luego. Sí, pero no, una señora que de verdad lindísima, pero muy, 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 muy metida en la iglesia, de las que canta en la mañana y en la tarde, y el rosario no falta en la noche. Y me dijo que yo debía de aceptarlo porque era un mártir que Dios había elegido para que con su sangre y su sacrificio. Dije, no, no acepto eso. Perdón si eso es renegar, si es blasfemar, no lo acepto. Yo creo que si de verdad me vas a hablar de Dios, o sea, yo creo que Dios no estaría de acuerdo en que seamos tan malignos. O sea, no, René, supera más allá. Es de verdad esto que dices de que el hombre bueno de pronto se puede convertir en el peor de los criminales, motivado por, y todas estas cosas que has dado en tus tertulias. Por cierto, René hace tertulias a las 10 de la noche los miércoles, en vivo, y unos temas que dices, wow, cabrón. No se la pierdan. Si quieren ustedes hablar con René directo, busquen en sus redes sociales, vayan al Facebook, él contesta en su cuenta de X que está pasando aquí abajo en el scrolling desde que empezó el programa. Pero esas tertulias son de lo mejor, de lo mejor. Y ahí él habla, tuvo una serie de asesinos seriales muy fuertes. La he estado viendo, ¿eh? La he estado viendo mientras trabaja. Dices, ahorita que empecé a hacer el canal y que voy a poner la serie de René de los asesinos seriales. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte, cabrón! Y No, tuvimos un ciclo sobre el cine de terror y las implicaciones psicológicas del cine de terror. sí, 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 muy fuerte. Pero la incidencia del crimen, me queda claro que la ventana se rompió hace mucho y no la repararon. Y que no es lo mismo en lugares, como tú lo dijiste, donde la justicia es más dura. Sí hay crimen, y hay unas historias de crímenes bastante, pues, hasta películas les han hecho, pero no hay una incidencia permanente de criminalidad como hoy en México, sino, de hecho, también por eso se convierten en temas tan así de escandalosos, porque, uy, cometieron un crimen terrible, así, 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 pero no había pasado eso nunca en ese pueblo. O sea, hay sociedades en las que el crimen sí los alcanza, como en todas, pero son asuntos que suelen ocurrir muy poco y por eso asombran a sus sociedades. En México, acaban de sacar 400 bolsas junto al Estadio Akron en Jalisco y nadie dice nada, René. Entonces, aquí las Son ventanas... desaparecidos, no están muertos. Sí, no, pero aquí no, ya aparecieron, cabrón, y en pedacitos. Pero aquí las ventanas rotas la ventana se rompió desde hace mucho y no ha parado a la criminalidad, es brutal. O sea, sí, sí es cierto que, Regresemos a la cultura, amigo mío. Si la cultura y la educación fuera un poquito más hacia los valores personales, habría menos muertos. Japón tiene de los índices más bajos, sigue habiendo, pero los más índices más bajos de criminalidad, ¿sí? Pero aquí nos la pasamos haciendo unas ventanas rotas proyectivas. Ve las ventanas rotas del otro para que no vea las mías. Es cuando dicen el PRI robó más, ve las ventanas rotas de allá para que no veas que yo estoy haciendo lo mismo. sí, claro. Así. El dónde estabas tú cuando es manejo de las ventanas rotas. El problema es que se les enseñó un léxico a la sociedad basado en ellos y de pronto hasta nosotros terminamos usándolo sin querer. A mí nunca me ha sido a escuchar eso de anillo al dedo. ¿Por qué? No, a mí sí. Porque desde como pensamos, estamos actuando. Una forma de, no sé si viste un artículo que subí a Face sobre lo de la marcha de los jóvenes y basado en Hannah Arendt dice que cuando le quita la voz a alguien le quita la capacidad de pensar y si le quita la capacidad de pensar le quita la probabilidad de actuar. Wow. Pues por lo pronto ya tenemos convocatoria para el 14 de diciembre. Sigue brincándome muchas dudas sobre todo lo que está pasando. Pues amigo René, ¿tienes algo más que agregar para ya cerrar el programa? Que los invito a que me sigan a mi perfil, estoy publicando seguido algunos ensayos. Sí, he estoy visto haciendo junto con el libro. en Facebook, los he estado viendo, los he estado leyendo. Sí, A ver si los recopilo en un libro, pero por lo pronto léalas ahí.
valdría la pena, porque están buenos. Yo primero pensé que estabas agarrando cosas del libro, luego ya me di cuenta que no, que son temas nuevos que estás exponiendo ahí y que están muy buenos. Insisto, sigan a René Galván Heim en Facebook. Ahí abajo en la descripción del video está pasando su cuenta de X y los nombres de los libros. Compren los libros, están en Amazon, vale la pena, compren los libros. Estén Y, pendientes por los dos que vienen. y estén pendientes también a cuando convoque a otra de estas clínicas que hace presencial. Va a cualquier ciudad, júntense un grupito de unos 18 o 20 y René podría hacer la clínica para ustedes. La gente que lo está haciendo queda verdaderamente muy, muy, muy satisfecha y nos ayuda a entender muchas cosas de nuestro yo interior. Y no es uno de esos coach que nada más te están viendo la cara de idiota y sacando dinero. No, 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 no. Este señor es un psicólogo y un psicólogo que sabe en la materia, no un güey que de pronto se hizo famoso en las redes sociales y te empieza a dar consejos que ni siquiera él aplica. No, no, René tiene todas las licencias para poder manejar la mente, porque además es delicada. Dijera él, van a otros lados, los dejan abiertos y el que los tiene que arreglar es René, entonces pues, Sí, no tiene es su un dinero, montón. no tiene su dinero. Pagan triple, ¿eh? Porque Sí, pagan claro. eso y lo pagan buscando Porque ayuda y es el de terminan conmigo. moda, porque el TikTok salió con unos videos y dijo, y ahí van de idiotas a gastar dinero. No haga esas babosadas, por eso esta sociedad es así. Le creímos a Cortés de que era Quetzalcóatl, no menos, ya basta, ya, reaccionemos. Y la verdad es que Evolucionemos. sí, evolucionemos. Y bueno, no pierdan las tertulias, 10 de la noche. Aquí René está con nosotros fijo en una sección que se llama podcast. Si usted va en la pestaña del canal, si usted abre el canal, la página del canal, arriba dice podcast, píquele y aparece el podcast de su servidor y de René. Puede ver todos los capítulos que hemos tenido aquí, que han sido impresionantemente ricos. Te agradezco mucho, amigo. Amigos, siempre estoy a tus órdenes. Saludo a tu querida comunidad felina, que son un encanto. Sí, Y sí, es que en eso el coincidimos mango, también. el mango, el más común en las tertulias, está bien dormido. Ahorita apareció ahí al lado de ti, se asomó Sí, lindísimo, cabrón. Mientras estabas tú dándole, ahí estaba el mango bien, bien feliz viendo la cámara. Creo que ni te diste yo también cuenta. tengo mi güero. Sí, Sí, no, sí, sí, pues sí. no, lo andaba moviendo porque ni me dejaba verme a mí. Ok. Pero sí, ahorita apareció a cuadro, qué bueno. Benditos sean tus amigos felinos. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Nos Voy a, vemos. Linda, voy a, linda tarde, voy a. noche, madrugada, cuando nos vean. Gracias. Despido. Bueno, pues fue René Galván Heim. Insisto, sigan a René Galván Heim en sus redes sociales. Yo siempre le he tenido de verdad un aprecio brutal a René. Ha sido un gran, gran compañero en esta aventura que hemos tenido en RITV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Los invito a que nos vean en un siguiente video. Y no dejen de ver nuestro nuevo canal. Nuestro nuevo canal, por favor, véanlo. Le estamos echando muchas ganas. Es un formato muy diferente. Yo creo que les va a gustar, les va a servir. Y allá vamos a hablar exactamente de estos temas de crimen que se quedan impunes en este país. Ahí está apareciendo la imagen. Este es el primer podcast, el primer capítulo del podcast. Hablamos de esta historia terrible de la niña que se llevaron el día que mataron a su mamá y a ella se la llevaron secuestrada de 4 años y apareció después muerta, pero apareció en una casa donde había 3 mujeres. ¿Cómo puede ser posible que mujeres que pueden ser madres tengan esta miseria de humanidad de tener ahí a una niña a la que estuvieron haciéndole cosas terribles hasta que la mataron? Es de verdad. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a llegar inclusive hasta aquellos que han estado asesinando para hacer rituales satánicos y sin olvidarnos de los líderes a los que les arrebataron la vida, como al propio Carlos Manso. Vamos a estar hablando de muchos de esos temas que no hablamos en este canal. Eso lo vamos a hacer en el nuevo canal, en RIP, que se llama RIP de muerte. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós. ¿No salió?
Bueno, no entró la despedida. Gracias.